Bienvenidos a esta conversación sobre los impactos ambientales, ¿no? Que es necesario tener en cuenta cuando uno realiza ya un estudio de impacto ambiental, ¿no? Muy bien. Es importante destacar en este momento que una cosa es el estudio de un impacto ambiental y otra cosa es el estudio de impacto ambiental como un documento, ¿no?, que se está obligado a presentar ante la autoridad competente, ¿no?, cuando una organización, una empresa, entre otros, va a realizar un proyecto de inversión, ¿no?, o se va a realizar un proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es el estudio de impacto ambiental como documento, ¿no?, que tiene una serie de componentes que es necesario tener en cuenta, ¿no? Y esto, digamos, tiene algunos requerimientos, ¿no?, que son prácticamente similares, a veces cambia de nombre, en los distintos países, ¿no? En los distintos países. En realidad, el estudio de impacto ambiental ya se está obligando a presentar desde la década de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Antes solamente se presentaba, ¿no?, lo que era un estudio de factibilidad técnica, de factibilidad económica, pero a partir de los años 70 sí, ya se obligó a presentar también un estudio de impacto ambiental. Lo que vamos a hacer ahora es referirnos a los impactos ambientales, ¿sí? Y es muy interesante tener en cuenta las consideraciones temporales, ¿no? Cómo se van dando en realidad eh, la generación de un impacto o la evolución de un impacto en el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que los estudios de impacto ambiental se hacen previos a que una actividad se realice. Muy bien, nosotros vamos a presentar algunas fotografías para complementar esta exposición, ¿sí? Con la finalidad de poder visualizar, ¿no?, lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que va a ocurrir. Uno aprovecha las experiencias anteriores y uno debería aprovechar también las lecciones aprendidas, ¿no? Pero vamos a ir haciendo esto paso a paso con respecto a las consideraciones temporales con respecto a un estudio de impacto ambiental, ¿no? Nosotros vemos en esta vista, ¿sí?, en la parte superior un bosque, ¿sí? Y este es un bosque sembrado, es un bosque de eucalipto, ¿no? Este bosque sembrado, si nosotros observamos, la mayor parte de árboles tiene el mismo tamaño, muy bien, y tiene el mismo calibre. Entonces, por esto nos damos cuenta que es un bosque, ¿no?, sembrado, no es un bosque natural, ¿no? Es un bosque sembrado, ¿no? Si el bosque fuera natural, tendríamos, ¿no?, árboles de distintos tamaños, de distintos calibres, y esto se relacionaría con la edad, ¿no? La edad, ¿no? Albergaría a una diversidad amplia, ¿sí?, y crearía, por supuesto, el hábitat para diversas especies, ¿no? Diversas especies. Bueno, entonces ese es un bosque sembrado. El bosque que estamos viendo en la parte superior es un bosque sembrado, no es un bosque natural, es un bosque sembrado. Muy bien, cuando los árboles ya llegan a una edad que es posible de ser talados, ¿no?, va a efectuarse la tala, como estamos viendo en la foto de la derecha, ¿sí? Este proceso que se da en el bosque, ¿no?, comprende la tala, el corte en tramos, ¿sí?, pero puede incluir el descortezado o no, dependiendo de la opción que se elija. Luego, estos árboles, en el caso que sea elegido descortezarlos, ¿no?, se cortan en trozos o se trozan y son transportados, ¿no? Son transportados en realidad, ¿no? Vemos una foto, un vehículo transportando, y vemos otra foto donde tenemos otra vista del bosque, donde están ya las rumas de árboles esperando nuevamente a ser transportados. ¿Hacia dónde? Hacia la planta, ¿no? Lo que podemos observar
en la vista de la izquierda, en la vista de la izquierda, ¿no? Entonces, en realidad, aquí ha pasado un tiempo, ¿no? Un tiempo, ¿no? Desde el sembrado de las plántulas, ¿no? Hasta el crecimiento de los árboles, la tala, el transporte, ¿no? Y su llegada a la planta y su posterior transformación. Todo esto con el objetivo, por ejemplo, de la producción de pasta de celulosa o pasta papelera, ¿no? Entonces, estas especies maderables, el objetivo es obtener pasta de celulosa, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver las condiciones temporales de un impacto ambiental, ¿no? Para ello, necesitamos tener en cuenta algunos tiempos, ¿no? Algunos tiempos, ¿sí? Podemos preparar una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo. Siempre va a haber un momento actual. Este momento actual, cuando ya tengamos completamente comprendida esta serie de tiempo, sí la podríamos mover, ¿no? Un momento actual que le vamos a llamar T sub I, un momento T sub 0, en el cual ya se inicia la actividad o la acción impactante. Muy bien. No necesariamente en el momento que se realiza la actividad o la acción impactante se inicia el impacto, ¿no? No necesariamente se inicia el impacto. Entonces, en ese momento en que se inicia el impacto, que nosotros ya estamos, digamos, con la experiencia de otros proyectos, etcétera, sabemos que después de un tiempo T sub J se inicia el impacto, ¿no? Lo colocaríamos en nuestra línea de tiempo. Muy bien. Va a haber un momento que la acción impactante, ¿no? Va a finalizar, ¿ya? Pero no necesariamente en el momento que finaliza la acción impactante finalice el impacto, porque hay algunos impactos que son residuales. ¿Bien? Cualquier tiempo, que le vamos a llamar un tiempo I+1, va a ser un tiempo de interés que nos permita, ¿no? Hacer alguna evaluación de la calidad ambiental. Entonces, para representarlo esto gráficamente, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, ¿no? En el eje X vamos a representar el tiempo, muy bien, y en el eje vertical, en el eje Y, vamos a representar la calidad ambiental. Muy bien, la calidad ambiental la vamos a representar entre 0 y 1, generalmente se trabaja entre 0 y 1, ¿sí? Y el tiempo, por supuesto, depende de las unidades que nosotros tengamos, ¿no? Las unidades que nosotros tengamos. El tiempo actual, ¿no? Imaginemos que estamos reunidos el día de hoy, este sería nuestro tiempo actual. Va a pasar un tiempo que pueden ser meses, ¿no? O pueden ser años, hasta que iniciemos la acción impactante o la actividad. Luego va a pasar otro tiempo hasta que se inicie el impacto. Muy bien. Va a pasar a su vez otro tiempo en que se termine la actividad o la acción. ¿Sí? Y vamos a tener un tiempo que lo podemos escoger en cualquier momento para nosotros analizar cómo está la calidad ambiental, ¿no? Muy bien. En la gráfica que estamos viendo, nosotros tenemos una línea de color azul, ¿no? Una línea de color azul, ¿sí? Que parte de una calidad ambiental determinada, pero conforme va pasando el tiempo, esta calidad ambiental en realidad va disminuyendo, ¿no? Esta calidad ambiental va disminuyendo, ¿sí? En la línea azul, ¿no? Nos indica la evolución del ambiente de un componente, ¿no? O de un factor ambiental, ¿sí? Sin la actividad o sin la acción. Muy bien. Y la línea roja nos indica cómo la calidad ambiental se ve modificada por la actividad o la acción, ¿no? Observamos, ¿no? Que en el tiempo T sub J comienza a observarse ya esta manifestación de cambios ambientales, ¿no? Y vemos la línea roja que nos indica esta tendencia. Entonces la calidad ambiental va cayendo. Entonces en el momento TI+1 vamos a hacer un análisis, una evaluación, y vemos que la calidad ambiental que tendríamos sin la acción impactante o sin la actividad, comparada, ¿no?, con la calidad ambiental que tenemos luego de la acción o la actividad, hay una diferencia. Y esa diferencia es el impacto ambiental.
Muy bien, si la calidad ambiental disminuye, entonces el impacto ambiental es negativo, ¿no? Pero si, en caso contrario, muy bien, la calidad ambiental aumenta con respecto a la calidad que nosotros tendríamos sin actividad, quiere decir que el impacto es positivo, ¿no? Entonces es muy interesante tener este tipo de gráficas. Fíjense, nosotros necesitamos en un proyecto en realidad tener muchas gráficas, ¿ya? Porque esta gráfica o esta serie de gráficas puede responder, por ejemplo, a un componente ambiental en particular. Y este componente ambiental en particular puede ser el agua, ¿no? O puede ser el aire, o puede ser el suelo, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el aire, está bien, hemos tomado el componente ambiental aire, pero necesitaríamos tener en cuenta un parámetro ambiental. Entonces, el parámetro ambiental podría ser, ¿no?, la concentración de partículas en el aire, la concentración de monóxido de carbono en el aire, la concentración de anhídrido sulfuroso en el aire, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una gráfica, ¿no?, para cada uno de estos, ¿no?, parámetros ambientales, ¿no? En proyectos de inversión o en proyectos de desarrollo se considera un componente muy importante también el ruido, ¿no? El ruido. Entonces, es importante aplicarlo para cualquier caso, en realidad, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, necesitaríamos definir un componente ambiental y definir adicionalmente un parámetro ambiental, ¿no? Entonces, si tuviéramos el agua, por ejemplo, ¿no? El agua, ¿no? El agua sería el componente ambiental. Y un parámetro que necesitaríamos analizar a través del tiempo sería, por ejemplo, ¿no?, el pH del agua. ¿Cómo se comporta el pH del agua? ¿No? O el contenido de algún metal pesado, por ejemplo, ¿no? En el caso del suelo, podríamos trabajar, ¿no?, como parámetro ambiental, ¿no?, el área degradada. Entonces, así tendríamos que definir entre 0 y 1, ¿no?, ya sea para el suelo, por ejemplo, el porcentaje de área degradada, cómo se comporta con respecto a la calidad ambiental. En el caso del agua, la variación de pH, cómo se comporta con respecto a la calidad ambiental. En el caso del agua, la concentración de partículas en el aire o los niveles de ruido, ¿no? Por supuesto, para pasar esos parámetros que tienen unidades diferentes a calidad ambiental que se expresa de 0 y 1, hay un conjunto o una serie de lo que se llama funciones de transformación. Algunas funciones son muy sencillas porque el comportamiento es lineal, pero hay funciones que son más complejas y más complicadas, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Muy bien. Los impactos que se pueden presentar en realidad son diferentes tipos y la autoridad ambiental de cada país, ¿no?, o muchas veces de cada sector, exige, ¿no?, que se enumeren los impactos o que se identifiquen los impactos de acuerdo a determinados criterios. ¿Bien? Nosotros vamos a conversar el día de hoy, ¿no?, los criterios de clasificación de impactos por la variación de calidad ambiental, que ya lo hemos ido introduciendo ahora, y por su capacidad de recuperación. Pero hay otros tipos de impacto, inclusive para definir completamente un impacto, nosotros podríamos recurrir a todos estos criterios de clasificación para dar una visión más completa de este tema, ¿no? Bueno, con respecto a la variación de la calidad ambiental, ¿sí?, nosotros vamos a tener los que serían los impactos ambientales positivos y los impactos ambientales negativos, ¿no? Por un principio general, los impactos ambientales negativos se deben de minimizar y los impactos ambientales positivos se deben de potenciar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces la gráfica, ¿no?, tiene las mismas características que hemos visto anteriormente. Muy bien, en este caso, en la gráfica de este componente ambiental en particular, sin proyecto, ¿no?, o sin actividad, sería la línea de color naranja, muy bien, y a partir de un tiempo T sub J, ¿no?, comenzarían a observarse los impactos, ¿no? Si se sigue la línea azul, ¿no?,
que encontramos por debajo de la línea naranja, nosotros tendríamos un impacto ambiental negativo en el tiempo de análisis t i+1, ¿ya? Y tendríamos un impacto ambiental positivo en el caso de que la calidad ambiental, muy bien, se haya comportado como nos indica la línea verde, ¿no? Entonces, eso es un tipo de clasificación de los impactos, ¿no? En función a la variación de la calidad ambiental, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo, muy bien. No todos los impactos ambientales son negativos, los que más nos preocupan en realidad son los negativos, pero también tenemos que identificar impactos positivos de las actividades que realizamos. Muy bien. Por su capacidad de recuperación es muy interesante el análisis de los impactos, ¿no? Entonces vamos a ver varios tipos de impactos por su capacidad de recuperación y a su vez vamos a representarlos gráficamente algunos de ellos, ¿no? Y con lo que planteemos, con lo que conversemos sobre estos temas, ¿no? Cualquier interesado puede realizar una gráfica, ¿no? Conveniente con la información, por supuesto, ya con tiempos reales, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso de una carretera, vamos a ver el ejemplo primero y luego vamos a ver el caso del impacto irrecuperable, ¿no? Se supone que una carretera, para la construcción de una carretera hay que hacer un estudio, ¿no? Un estudio muy profundo de cuál es la mejor ruta, ¿no? Que debe seguir una carretera. Y esta carretera debe pasar una serie de lugares y, por supuesto, poner en contacto o en comunicación dos lugares en particular, ¿no? Pero no hay que olvidar, ¿ya? No hay que olvidar que una carretera se va a trazar o se va a construir sobre un suelo. Muy bien. Y un suelo tiene unas características en particular. Y un suelo no tiene una estabilidad como para soportar directamente el paso de vehículos. Entonces el suelo tiene que ser compactado. No tiene que ser compactado. Muy bien. Y compactado implica que las propiedades del suelo se pierdan. Entonces, si un suelo pierde sus propiedades, y sobre todo si se compacta, el suelo muere, ¿no? Y luego, sobre el suelo compactado, ya de acuerdo a lo que los ingenieros civiles, ¿no? O los especialistas en construcción de carreteras plantean, muy bien, hay que considerar unas capas asfálticas con determinadas características, etc. Y eso es lo que observamos en las fotos que vemos en la parte inferior de esta diapositiva. Entonces, así tenemos un impacto irrecuperable, ¿no? ¿Qué sería un impacto recuperable? ¿No? Aquella alteración de un componente ambiental en particular, ¿no? ¿Ya? Que es imposible de recuperar, tanto por una actividad natural o por medios naturales, como por una acción humana. Entonces, en este caso, volver a recuperar el suelo de una carretera, ¿no? Vamos a decir nosotros que es imposible. O sea, no se podía recuperar el suelo por acción natural, muy bien, ni tampoco por acción humana. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el impacto es irrecuperable, por supuesto, en un tiempo cronológico determinado. ¿Ya? Entonces, vamos tomando nota, hay impacto que es irrecuperable, ¿no? O sea, quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, la calidad ambiental va a caer y ya no se va a poder recuperar, no va a poder ascender. Muy bien, ¿no? Correcto. Hay otro tipo de impacto que se denomina irreversible. Muy bien, correcto. Entonces, un impacto es irreversible cuando por medios naturales es muy difícil, ¿no? Recuperar la situación anterior a la que había antes de la actividad impactante. Muy bien. Entonces, impacto irreversible, ¿no? Hay consecuencias ambientales negativas, ¿no? Que es muy difícil de revertirlas por medios naturales, ¿no? La dificultad es grande, es extrema. Muy bien. Entonces, hay que tener muy en cuenta, en este caso, sí, el tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante, por eso es muy interesante tener en cuenta. Entonces, no, irreversible
dificultad extrema por retornar por medios naturales, ¿no? Por medios naturales. Muy bien. Impacto reversible, ¿ya? Muy bien. Por una actividad, ¿no? El medio se degrada, muy bien, pero si nosotros trabajamos a corto, dependiendo del lugar, a mediano o a largo plazo, ¿no? Por procesos naturales que pueden ser la sucesión ecológica o un proceso de depuración natural, en caso de que haya habido contaminación como resultado de la acción impactante, muy bien, se va a poder volver, ¿no? Después de un tiempo, igualmente, ¿sí? A la situación como inicialmente teníamos, ¿no? Teníamos, ¿no? Ahora, hay un mecanismo que conocen muy bien los biólogos y los ecólogos en particular, es el de la sucesión ecológica, ¿no? La sucesión ecológica no es otra cosa que el reemplazo de elementos del ecosistema, ¿no? Por otros cada vez más evolucionados, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Bien? Entonces, esto requiere de un nivel de colonización, ¿no? Que va desde especies vegetales muy simples o sencillas a especies más complejas, ¿no? Entonces, podemos comenzar por musgos o líquenes, luego se tendrán pastos, luego arbustos y finalmente árboles, ¿no? Pero en el tiempo, ¿no? Estos impactos reversibles van a poder volver a una situación similar a la que había anteriormente. ¿No? Muy bien. Hay dos tipos de sucesión ecológica. La sucesión primaria, en realidad, es crear suelo donde no lo había, ¿no? Por ejemplo, suelos volcánicos, y sucesión ecológica secundaria, ¿no? Que en realidad se presenta en zonas con algún tipo de vegetación, ¿sí? Luego de un incendio forestal, ¿no? Luego de un incendio forestal hay zonas que después de un tiempo van a recuperar lo que había antes, ¿no? Por ejemplo, de este tipo de impacto que es de origen natural, que les acabo de mencionar. ¿Sí? Un impacto es mitigable. Ah, muy bien. Cuando la alteración del medio puede atenuarse, ¿sí? De una manera importante mediante el establecimiento de algunas medidas, ¿no? De algunas medidas, ¿no? Estas medidas tienen varios niveles. A veces se le llama medidas correctoras, ¿ya? Pero dentro de las medidas correctoras tenemos las medidas de mitigación, ¿sí? Entonces, es importante analizar este tema, ¿no? Yo puedo tener una medida de mitigación, o sea, quiere decir que puedo lograr recuperar en parte la calidad ambiental, o sea, atenuar, ¿no? ¿Sí? El impacto ambiental. ¿Sí? Pero hay otros casos que la medida que yo tome tiene tales características, muy bien, que voy a lograr revertir el impacto causado por la actividad y poder llegar a la calidad ambiental que yo hubiera tenido sin actividad, ¿no? Sin actividad. Una medida mitigadora muy usada en diversas actividades, ¿sí? Cuando existe degradación mecánica o generación de polvo, es el uso de los famosos supresores de polvo, ¿no? Supresores de polvo. Bueno, hay un impacto que es recuperable, ¿no? Recuperable, ¿sí? Entonces, el impacto será recuperable, ¿no? Cuando, por acción humana, se establezcan medidas correctoras que lleguen, ¿no? Efectivamente hasta la calidad ambiental que nosotros teníamos antes de realizar la actividad, ¿no? Entonces, aquí tendríamos dos tipos de impacto que están muy bien relacionados, ¿no? El impacto mitigable, recuperar en parte por la medida, muy bien, y el impacto recuperable, ¿no? Recuperar totalmente la calidad ambiental, ¿no? Como consecuencia de haber sufrido, ¿no? Una degradación por una actividad en particular. ¿Ya? En la foto podemos ilustrar que es posible que se haya tenido que desbrozar la ladera de una zona por alguna actividad, pero esto, dirá, por acción humana,
¿no? Por diversos tipos de revegetación, se puede conseguir, ¿no? Volver a la situación actual de cobertura vegetal, ¿sí? Luego de aplicarse estas actividades, ¿no? Estas actividades se conocen como hidrosiembra, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros acá podemos gráficamente ilustrar lo que habíamos planteado, ¿no? Planteado. En este caso, la gráfica de color azul nos indica, ¿no? Cómo sería el comportamiento sin actividad, sin acción impactante, sin proyecto. Muy bien. Luego observamos en el tiempo este T sub J, donde comienza a aparecer el impacto, y en un tiempo determinado, que sería el TM, MC, el tiempo donde aplicamos una medida correctora, se observa la gráfica 1. Entonces quiere decir que logramos revertir, muy bien, la calidad ambiental que estaba cayendo hacia la calidad ambiental, ¿no?, que se tendría sin proyecto. Muy bien. La medida que apliquemos en 1, ¿no?, puede ser una medida mitigadora cuando logramos, ¿no?, en parte, ¿no?, devolver la calidad ambiental, mejorar la calidad ambiental, pero no logramos llegar hasta la calidad ambiental sin proyecto, ¿sí? Y definitivamente esta medida, muy bien, no tendrá ningún efecto si es que, a pesar de haber nosotros introducido alguna medida, la calidad ambiental sigue cayendo, ¿no? Entonces sería el caso de la gráfica 3. Entonces, 1 es recuperable, ¿no?, cuando la medida correctiva no surgió efecto. 2, cuando la medida correctiva solamente mitigó, tendremos la gráfica 2, ¿no? Y la gráfica 3, cuando la medida no dio ningún efecto, y en este caso el impacto será irrecuperable, ¿no? Entonces tenemos 3 escenarios distintos con respecto a la aplicación de medidas, ¿no? La aplicación de medidas. Muy bien. Finalmente, cuando queramos ver los impactos por su capacidad de recuperación, vamos a tener un impacto fugaz. En realidad, en este impacto, su recuperación es inmediata. Cesa la actividad impactante, inmediatamente cesa el impacto. Entonces, eso es interesante, ¿ya? Ojo, en el momento que se está impactando, hay que tomar alguna medida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ruido, se puede considerar, digamos, una pantalla, ¿no? O se puede considerar un cerco vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ruido en realidad es un ejemplo muy claro con respecto al impacto fugaz, ¿sí? Podemos plantear, ¿no?, para recordar lo que hemos conversado hasta ahora, una serie de circunstancias, una serie de situaciones, ¿no? Para el impacto irrecuperable. Por ejemplo, si se realiza la urbanización de zonas con vocación agrícola, ¿no? La urbanización implica construcción de pistas, veredas, áreas de juego, entre otros, ¿muy bien? Ese impacto es recuperable. No vamos a poder tener la zona con vocación agrícola nuevamente, por eso es irrecuperable. Muy bien, irreversible, ¿no? Zonas con escasa vegetación que se han erosionado hasta llegar a desertización. Entonces, en forma natural, una zona desertizada no va a poder ser recuperada, ¿ya? Entonces, en ese caso, el impacto es irreversible desde el punto de vista natural. Reversible, muy bien, ¿no? Imagínense que se tiene la prospección sísmica, ¿no?, para determinar si existe o no petróleo en una zona de selva, dentro de un derecho de vía, porque hay que construir, digamos, unas pequeñas zanjas para línea sísmica. Luego de que se termina con esa actividad de prospección, muy bien, la zona de selva se vuelve a recubrir después de meses o años, dependiendo de la profundidad de lo que se tenga, dependiendo del caso, se vuelve a cubrir de vegetación. Entonces, la propia naturaleza, ¿no?, hizo el trabajo, ¿no?, de recuperación de la calidad ambiental, reversible. En el caso mitigable, nubes de polvos originadas por el tránsito en vías no asfaltadas, ¿no?, se puede reducir mediante el riego con soluciones de agua y tensioactivos, ¿no?, para aumentar el efecto de que el agua se pueda extender sobre una superficie, ¿no? Entonces, para eso se utilizan tensioactivos, ¿no? El impacto recuperable, ¿no? El hecho de que se cierre la masa arbórea en una zona luego de una revegetación, ¿no?, actividad de origen humana,
permite el regreso, el retorno de la fauna, o mejor dicho, el repoblamiento de la fauna. No implica que la fauna que se fue en el momento que realizamos la actividad va a regresar. Cuando uno utiliza el término regreso de la fauna, quiere decir que va a volver a ser poblada por ciertas especies, ¿no? Y en el caso del impacto fugaz, muy bien, tenemos una máquina ruidosa que está funcionando en una etapa del proyecto o es una actividad ruidosa. Al dejar de funcionar, desaparece este impacto, ¿no? Y como vuelvo a repetir, es necesario tomar alguna medida mientras está realizándose esta actividad ruidosa. Por eso, en algunas actividades, ¿no? se colocan pantallas, ¿no? Para, digamos, impedir que se escuche el ruido, ¿no? O en proyectos de larga data se realiza primero, ¿no? Un sembrado de árboles con determinada altura, y eso se conoce como cerco vivo, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos ver acá una foto para que ustedes puedan reflexionar con respecto a los impactos que hemos mostrado, ¿no? Lo que estamos observando es una foto en un departamento del Perú, de la zona sur selva del Perú, ¿no? Donde está muy afectada por la minería ilegal, por la minería informal y por la minería artesanal. Muy bien, aquí se ha talado un bosque natural, y se han retirado los horizontes de un suelo. Muy bien. De los tipos de impacto que hemos visto, ¿no? ¿A cuál impacto correspondería? ¿No? ¿Y cómo podrían ustedes representar gráficamente este impacto? Muy bien. Por otro lado, este es un bosque sembrado. ¿Sí? Son especies del mismo tamaño, del mismo calibre, pero el bosque sembrado, ¿qué tipo de impacto es? ¿No? Aquí observamos también, ¿no? Los maquinarias, digamos, talando los árboles, cortándolos, y previamente descortezándolo. Es una característica de esta actividad en este momento que estamos observando, ¿no? Entonces, con estos dos casos que le dejo para su reflexión, terminaríamos nuestra breve exposición sobre los tipos de impactos en relación a su capacidad de recuperación. ¿Mm? Bueno, muchas gracias.